Bueno, ya que estamos en democracia, ya que tengo que aclarar, siempre, todo, como todo, siempre el pediatra de mi hija me decía, ¿qué pasa? Que siempre tenés que andar justificando y andar explicando ya lo obvio, ¿sí? ¿Por qué siempre tenés que dar explicaciones? En realidad me dijo. ¿Por qué siempre tenés que dar explicaciones? De cosas ilógicas, como por ejemplo que mi hija falte para ir a atenderse al doctor. Por ejemplo, esas explicaciones tenía que dar siempre en la escuela. ¿Sí? Bien, hablo como madre. Sí, si mi hija falta por una cuestión de ir al médico, ¿qué hago? Llevo el certificado, ¿sí? Entonces, Porque no vamos a la protección de la niñez otra vez. Bien, ¿qué pasa? Yo estoy recibiendo discriminación, hostigamiento, persecución de parte de las escuelas donde trabajo y donde va mi hija. ¿Sí? Mi hija ya pasó por 3 escuelas, las 3 escuelas recibió hostigamiento, discriminación, no de parte de sus compañeros, sino de parte de docentes y comunidad educativa en general, ¿sí? Pero no hablo de las familias, no hablo de los compañeros. Bien, ¿qué es lo que pasó? Yo hoy me dieron de alta licencia. De mi licencia, no es porque yo estaba enferma, no estaba enferma. Eso es lo que le intentaron hacer creer a todos, que yo estaba enferma, que no estaba bien sanamente, Necesitaba un descanso y listo. O sea, no era que necesitaba un descanso y listo, era que trataron de hacerme pasar por loca. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había gente a la que decían las locas? ¿Se acuerdan? Bueno, hay madres que nos hacen pasar por las locas. En la escuela Marina Copa decían la vieja loca. Sí. A mí. Qué graciosas. Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Mira, en esa escuela Marina Copa nunca recibimos discriminación alguna. Ni esta mujer loca, ni esa chiquitita loca, ni el chiquito loco de mi hijo. Lo voy a aclarar. Porque a veces los chicos cuentan cosas y sacadas de contexto parecen algo terrible, terrorífico, tortura, iglesia arcaica, y eso no había sucedido, ¿sí? Bien, lo aclaro porque los chistes que hice ayer y estos días tienen que ver con eso. De que por ahí contamos algo que es nos pasa a todos los docentes, ¿eh? Nuestros hijos vienen, nos cuentan algo y fuera de contexto o mal interpretado o no entendiendo que simplemente es la visión de los nenes como lo cuentan, entonces está en el filtro de la inocencia lo que cuentan, entonces vamos a entender como que en la escuela se lo torturó, se le hizo esto, se le hizo el otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esta escuela, en la escuela esta semiprivada la que fue, no recibimos discriminación, ¿sí? No conseguimos algún trato distinto, ninguno. Y no solamente a mí, también le pasó a una hermana mía, que también le pasó esto. Venía a una escuela donde estaba haciendo, y estoy hablando de cuando éramos chiquitas, y mi hermana, no sé, tendrá no sé cuántos años tiene mi hermana, pero tendrá algunos años menos que yo, tampoco tantos, y... digamos que unos 28. Digamos que unos 28 años, sí, perdón, tengo muchos hermanos y me tengo que aprender las edades todos los años, y eso sería una locura para mí, para mi cerebro no matemático. Entonces, ¿qué le pasó a mi hermana? A mi hermana iba a una escuela, ¿sí? De mi barrio y recibía discriminación por su cuerpo, ¿sí? Y dijo, uy, si me voy a esta escuela semi-privada, que era Marina Copa, seguramente me van a discriminar peor todavía, porque es una escuela semi-privada, y realmente pensó que cambiar un lugar por otro iba a ser peor. El tema es que nada de esto sucedió. Cuando llegó a esta escuela, que era una escuela religiosa, nadie la discriminó por su cuerpo o por algún aspecto, ¿sí? Que vaya a saber qué cosas de chicos, maldad de chicos, que le hicieron sentir mal en otra escuela, y cuando llegó a esta escuela no le pasó. Sí le pasó con un docente de ahí sí, a mi hermana, a nosotros no, a mi hermana sí le pasó que tuvo un ida y vuelta bastante feo cuando ella era adolescente, que le decía, vos no te olvides de dónde venís. Vos fíjate que parece que nos está haciendo un consejo hasta amigable y hasta un buen consejo, y en realidad simplemente te dice no te agrandes,
no te creas la gran cosa, no tengas ego, no tengas autoestima, no tengas personalidad, porque yo sé que vos cuando eras chicas eras pobre. Entonces, no, le pasó una vez con un profesor que le pasó eso. Un profesor que trabaja en escuela privada y pública, ¿sí? Trabaja en las dos. ¿Qué más? El tema es este. Mi hija recibió discriminación, trato distinto en las escuelas donde estudió, después de ahí. Y todas estas denuncias están desde el año pasado en inspección de primaria y no hemos llegado a ninguna solución más que cambiar a mi hija de escuela. Vos fíjate que si ella recibe discriminación, en vez de buscar cuál es el problema que tienen los docentes con mi hija, en realidad se busca cambiar a mi hija de escuela. Sí, como si esa fuera la solución. Expulsar a una nena de la escuela pública parece que fuera la solución y no es la solución. Y esto no me hace querer privatizar la educación, porque siempre me quieren disfrazar de mi ley, me quieren disfrazar de estar a favor de la privatización de escuela, como si no conocieran mi trabajo, como si no conocieran que siempre defendí la escuela pública y la escuela laica mucho más que otros compañeros que dicen defenderla y que levantan los pañuelos y que levantan los carteles, pero a la hora que hay un interés político, un interés económico, un interés sindical, se quedan callados. ¿Sí? Yo, a diferencia de ellos, que son muy hipócritas en acusarme en esto, es que a mí siempre defendí la escuela pública a pesar de que mis hijos fueron algunos años a escuela semiprivada. Después, esta discriminación que mi hija tiene, que le han dado en las escuelas anteriores, ahora la cambié y no está pasando esto. Generó ansiedad. Bien, generó ansiedad. Ahí mi propia hija lo puede contar. Todo esto desencadenó una ansiedad en mi hija que hace que ahora les cuesta mantener la asistencia a clase. ¿Por qué? Porque tiene días donde la ansiedad es una dificultad para llegar a la escuela. O directamente ¿sí? para acá, mira que no me puedo mover. Bien, sí, tiene ataques de pánico. Bien, toda esta discriminación no es gratuita. Toda esta discriminación a mi hija terminó en ansiedad. Ahora, a mí como docente, ¿qué me pasó? Lo mismo. ¿Qué pasó? Esta famosa licencia que yo tanto me quejo, licencia 114H, profilaxis, la tuve el año pasado sin que nadie me diera una explicación de por qué la tuve. No, la tuve. Que ahí empezaste a trabajar en la plaza. Bien, empecé a trabajar de otras cosas mientras tenía esa licencia. Trabajé. A comer. Estuve varios meses de licencia el año pasado con esa licencia que nunca nadie jamás me pudo dar una explicación. Nunca, ninguna explicación, por más que la pedí. No tiene una justificación válida. De todos los medios pedí una explicación para esa licencia y nunca me la dieron, nunca me llegó. Me observaban la clase los inspectores y después no me llegaban la devolución por escrito hasta el día de hoy. Documentos escritos sobre observaciones de mi clase que hasta el día de hoy no puedo acceder, que todos sabemos que nosotros los docentes, cuando nos observan la clase, tenemos derecho a que esa devolución, esa evaluación que nos hizo el inspector, la podamos tener para poder leerla, poder comprenderla y a partir de ahí poder trabajar y mejorar. Si ese es el fin de la observación, que es entender cuáles fueron mis errores y poder mejorar con eso y saber cuáles son mis fortalezas para poder explotarlas, ¿sí? Entonces, esa documentación nunca se me dio hasta el día de hoy, ¿sí? Ya pasó un año y yo sigo sin acceder a esos documentos. Eso me pasó el año pasado, después de varios meses de lucha, yendo a doctores que pudieran ser testigos y pudieran demostrar profesionalmente con certificados médicos que estaba apta, que no deliraba, que no tenía ningún motivo en salud mental. En pocas palabras. Sí, no tenía ningún motivo en salud mental para estar de licencia. ¿Sí? Eso me pasó el año pasado. Este año otra vez la misma situación sucedió. Empecé a tener actas de que, o sea, yo de estas actas no me entendía. Son actas que se escriben, pero que uno no se entera.
¿sí? Es lamentable que escriban actas sobre uno y que uno no se entere. Sí, es lamentable, porque todos podemos hacer un acta, el tema es avisar a la persona que está siendo perjudicada con ese acta, porque después tiene consecuencias legales, tiene consecuencias laborales que después no se sabe de dónde salieron. Bueno, cuando este año me cita inspección de secundaria para avisarme que otra vez estoy de licencia, entre las cosas que decían, argumentaban para licenciarme era, por ejemplo, de una confrontación con la auxiliar. Y yo les voy a contar qué pasó con esa auxiliar. Lo que pasó es que yo llegaba, tenía una hora sándwich, ¿sí? De una escuela venía y no tenía tiempo para irme a mi casa y volver. Entonces, de una escuela me iba a la otra y llegaba una hora antes, una hora y media antes, siempre. Generalmente llegaba a esa hora. Y en ese tiempo, ¿qué hacía? Me tomaba unos mates en el comedor, que es donde corresponde. Y bueno, esa es la zona para comer, que no se quejen. Entonces, ahí recibí las quejas de la auxiliar que estaba ocupando espacio, que ella tenía que hacer la leche y yo le explicaba a esa auxiliar que habían 7 mesas más disponibles en ese comedor, por lo tanto, y estábamos solas las dos en un comedor amplio, que es nuevo. Tenemos como 7 mesas grandes, no mesas chiquititas, 7 mesas grandes, donde ella para trabajar y servir la leche solo estaba ocupando una, por lo tanto no había motivo racional, lógico, operativo, porque la leche? yo ¿Una vaca? Sí, porque yo me tenía que retirar de ese comedor. ¿Una vaca en la escuela? No, mi amor, porque yo me tenía que retirar de ese comedor si habían 7 mesas más disponibles para que yo tomara el mate tranquila, ya que había llegado una hora antes. ¿Sí? Esto, que si se lo cuento a cualquier persona puede entender que no había nada de malo en tomar un mate en el comedor de la escuela si llegué una hora antes. Esto está en mi acta como un motivo para licenciarme. ¿Qué decían? Que yo era conflictiva. ¿Por qué? Por decir que era una cuestión discriminatoria, que me echaran del comedor solo porque ella iba a hacer la leche cuando hayan 7 mesas más disponibles para que yo tomara mi mate sin interrumpir la merienda de los chicos. ¿Sí? Entonces fíjense qué ilógico. Ni siquiera era la hora. Después, ¿qué otro argumento más? Algunas personas decían que me escuchaban hablar sola. El tema es que yo les explicaba, y es más, me pasó en inspección también, que a veces pienso y se escucha lo que pienso. ¿Cómo es que se escucha lo que pienso? Parece una locura. Pero en realidad es que estoy pensando... En voz alta. Es el típico pensar en voz alta. Yo pienso y se escucha... Y sí, es un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy en inspección cuando me licenciaron. Me pasó justo que ellos necesitaban una brochadora, me puse a buscar la brochadora y uy, la habré dejado en mi casa. Y fue un pensamiento que se me escapó. No estaba hablando con nadie. Solamente fue un pensamiento que se me escapó. ¿Dónde estará la brochadora? Si me la habré olvidado. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? No estaba hablando sola ni estaba hablando con alguien, no era esquizofrenia, no eran varias personalidades, sino que simplemente me había olvidado la brochadora y estaba pensando en voz alta. Bueno, esto se me ha acusado de estar desequilibrada mentalmente porque me pase eso. ¿Sí? Mi abogada me dice, mira, yo tengo una amiga que estamos trabajando las dos en la misma oficina y se pone a hablar sola, pero es porque está pensando o se pone a hablar. Y eso no es insanía mental, sino que simplemente para trabajar a veces uno, viste, que va pensando y va hablando, ¿sí? Y simplemente es una particularidad de algunas personas, ¿sí? A veces parece que estamos locas, que estamos hablando solas, pero en realidad nos estamos organizando mentalmente o se nos escapó un pensamiento. Yo a mis alumnos les digo, y capaz que se me escapó un pensamiento, ¿sí? Entonces... Perdón, el pensamiento volador. El pensamiento volador. A veces se me escapa un pensamiento. O sea, a veces escuchás lo que estoy pensando. Pero eso no quiere decir que tenga varias personalidades o que tenga esquizofrenia o que esté en un brote psicótico o alucinando. Simplemente que escuchaste lo que pensé porque estaba tan distraída pensando que lo verbalicé y se escuchó en voz alta lo que pensé. ¿Sí? Eso no me hace insana, sino que es una particularidad que no solamente lo tengo yo, mi abogada puede dar fe que tiene una amiga que le pasa lo mismo y no están locas. Simplemente es a que a veces hay gente que simplemente se escucha lo que piensan. ¿Sí? ¿Qué más? Después, y esto es una curiosidad que pasó en una escuela también.
cuando las clases se suspenden y no es por paro docente, que no sé, falta de agua, paro de auxiliares o lo que sea, los docentes tenemos que dar continuidad pedagógica, se llama. Tenemos que mandar tarea para la casa. ¿Qué me pasó? Estoy explicando todos los argumentos por los cuales me licenciaron, para que se entienda porque estaba licencia. Para que se entienda por qué estaba licencia, no, para que se entienda por qué es discriminación, por qué es hostigamiento, por qué es persecución, ¿sí? Porque ya nombré 2 argumentos que usaron y los 2 argumentos son ilógicos, inválidos e inmaduros, ¿sí? Otro motivo por el que se me licenció es que, por ejemplo, ¿qué pasó? En esa continuidad pedagógica mandé una actividad para que hicieran en sus casas los chicos ¿qué pasó? No la hicieron. Entonces, ¿qué pasó? La próxima vez que se volvió a cancelar las clases, faltaba el agua, muchas veces había muchos problemas con el dictado de clase en esa escuela por esos motivos. Se canceló otra vez la clase, otra vez tenía que mandar continuidad pedagógica, ¿y qué pasó? Mandé la misma actividad, porque si yo le mandé una actividad y no la resolvieron, ¿qué la hice? La volví a mandar. ¿Para qué? ¿Para castigarlos? No. Para darles... de vuelta. Para que no siquiera hacer de vuelta, porque no lo habían hecho, sino que darles otra oportunidad. Reiniciarla. Darles otra oportunidad, reiniciar las ganas de hacer de la actividad, ¿sí? Darles otra oportunidad para que hagan esta vez el deber que tenían para la casa, ¿sí? Cuando yo hago esto, el medio para pasárselo a ese grupo era la preceptora. La preceptora les lleva la actividad al aula, les dice cuál era la actividad que tenían que hacer. Y los chicos, de manera espontánea, inocente y traviesa, dicen que ese deber ya lo habían hecho y que esa tarea ya la había mandado con anterioridad y ya la habían hecho. El tema es que sí, ya la había mandado yo la vez pasada, que se habían cancelado las clases, había mandado esa actividad, pero nadie lo había hecho. O sea, la travesura de los chicos fue en decir que la habían hecho cuando no lo habían hecho. Y es una travesura de chicos, ni siquiera lo hacen mentiroso. Es normal que los chicos sean traviesos y tengan esas complicidades entre ellos, ¿sí? Solamente para jugar. Es una picardía de los chicos y no hay que decir que los chicos mienten por eso, ¿sí? Solamente fue una picardía de los chicos. Entonces, los chicos dijeron, no, esa actividad ya la hicimos, ya está hecha. ¿Para qué? No se querían llevar otra vez deber a la casa. Esa era la picardía. Bueno, ¿qué pasó con esta preceptora? Se enojó. ¿Por qué? Porque era mi mal desempeño de mis funciones, mandar 2 veces la misma tarea, o sea, algo mal había en mí para hacer eso. Cuando yo en el mensajito ya le habían anticipado que mandaba otra vez la misma tarea y a la misma persona, porque no me lo habían resuelto la vez pasada. O sea, las 2 veces que se la mandé con la misma persona, con la misma preceptora. Entonces, ¿qué hace la preceptora? Muy preocupada en que yo mandé 2 veces la misma actividad y eso es de negligencia. Entonces, o sea, eso es de una persona negligente. ¿Qué hizo? Me acusó con el director. El director vino muy preocupado. ¡Qué chismosa! Sí, estoy chismosa, pero no es esto. ¿Saben por qué esto es chismoso? Estoy hablando de la señora. Sí, ¿saben por qué esto es chismoso? Porque justamente mi hija se da cuenta. Estos son chismes que terminan en actas y que terminaron en mi licencia. No es que yo sea chismosa y me guste repartir chismes por todos lados y pelearnos todos los compañeros entre todos los compañeros y generar discordia en las escuelas. Es luchar por mis derechos y es explicar por qué esto es discriminación y hostigamiento y persecución laboral en mobbing, porque me están cuestionando algo que no tiene sentido, ¿sí? Si te mando 2 veces la misma actividad a la misma persona, ¿será porque no la hiciste? Será porque no la resolvieron y la volví a repetir otra vez porque no la habían hecho. Entonces, el director, muy sorprendido por esta actitud mía de mandar 2 veces la misma actividad, revisó la actividad y se dio cuenta que esa actividad era muy simple, según él. Entonces, ¿En qué grado estaban los nenes? Viene primer año de secundaria. Entonces, bueno, están recién empezando la secundaria, déjenlo un poco tranquilos. Bien, estaban recién empezando la secundaria, hay que estar un poco tranqui también. Entonces, eso hay una mala impresión de la secundaria. Claro, para no asustarlos en el primer año hay que darle algo sencillo.
Entonces, bueno, viene preocupado el director, me dice que su preocupación es que la actividad es muy sencilla y que, claro, me pide explicaciones porque mando 2 veces la misma actividad. Además, entonces, se podría decir que le mandaste una tarea fácil para que ellos la puedan hacer rapidito y puedan tener más tiempo en los días que no van a la escuela, que tengan más tiempo de estar con su familia, jugar y así. Más derecho al ocio, más derecho al jugar. Y la tarea en casa no tendría que por qué ser. Tienen que tener tarea solamente en la escuela, que tienen 4 horas diarias y la verdad que con eso es suficiente. Bien, entonces, ¿qué pasó? Perdón, ya sé que con ese comentario se va a desviar la atención. ¿Pueden volver al foco otra vez de esto? ¿Sí? Yo estoy en contra de los deberes en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas laburantes como yo estamos todo el día trabajando y después llegamos a la casa a las 8 o 9 de la noche y no nos da el cerebro, y no es inoperancia, no es ignorancia, es cansancio mental y corporal, y llegamos a las 9 de la noche, nuestros hijos tienen deberes y no lo pueden hacer solos, necesitan ayuda muchas veces, y entonces la tarea para casa realmente es un dolor de cabeza muchas veces, ¿sí? Y a mí me pasa, ¿sí? Y no me olvido que en la otra escuela, ¿te acuerdas que literalmente pusimos todas las tareas para casa que me habían mandado en la mesa y literalmente llenaba toda la mesa y hasta que tuvimos que poner algunas en una silla? A veces se pasan con las tareas para la casa, que la cantidad de tareas para la casa que mandan, y es por orden directa de la directora, porque en los grupos de WhatsApp lo veo, que la directora dice, mande abundantes tareas para la casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene fin de semana. Yo solamente estaba Entonces, realmente es quitarle tiempo de ocio, tiempo de juego, tiempo de familia, tiempo de disfrute, de relax, ¿sí? Y las personas estamos muy estresadas, con mucho trabajo, ¿sí? Y llegar a nuestras casas y que los chicos estén llenos de deberes no me parece ni siquiera empático de parte nuestra como docente hacer eso. Bien, aclarado toda esta situación, ¿por qué digo eso? Sigo con lo que le venía contando, que no es chusmerío. Sí es chusmerío de parte de mis compañeros y mis superiores, pero no de parte mía, porque gracias a eso yo tuve la licencia que tuve, ¿sí? Entonces, mandé 2 veces la misma actividad porque no lo habían resuelto y viene el director, me dice que la actividad es muy sencilla, que tengo que empezar a usar tareas más complejas y... Son muy chiquitos. Y entonces, ¿qué más? Bueno, le explico por qué doy 2 veces la misma actividad y decide observar esa clase. Cuando observa esa clase, en ese interín, supuestamente lo que figura en el acta mío es que la preceptora dio por sobreentendido que yo me enojé. Dice que yo me enojé y reaccioné mal, cuando en realidad simplemente le di las explicaciones que correspondían al caso y... mi única actitud fue cuando llegó el director explicarle la situación y él me acompaña al aula para presenciar la clase y observar la clase de ese día, ¿sí? Que no te avisan, vienen de manera sorpresiva y te observan la clase. Si esto pasa en todas las escuelas, no me parece mal, te observan la clase, siempre y cuando sea una medida para que los docentes podamos mejorar y aprender de nuestros errores y fortalecer nuestras cosas buenas, me parece genial que haya otra mirada en el aula, ¿sí? Pero si es, una evaluación de parte del director o inspector. Pero si es una medida disciplinaria hacia el docente, ahí ya me parece discriminación, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es por algo en particular que les molesta de mí, que yo la verdad desconozco cuál es el problema conmigo. Entonces el director me acompaña, ¿qué hacemos? Ya que les mandé 2 veces la misma actividad y tampoco la resolvieron, ¿qué hice? Dije, bueno, esta actividad no la pudieron resolver en casa, les digo, chicos, acá el director, la preceptora dice que ustedes dijeron que ya esta actividad la tenían resuelta, ¿me la pueden entregar? Y adelante del director. Y no es como medida... No es como medida sancionadora o un castigo, sino simplemente aclarar la situación. Si los chicos dicen que ya hicieron la actividad, entonces yo como docente tengo que pedírsela para poder corregirla. Lo hice al frente del director, le pedí a todos que me entregaran esa actividad, ya que habían tenido tiempo suficiente. Fueron varias semanas que tuvieron eso para hacer.
¿Y qué sucede? Me entrega uno y no sé si me entregó uno. Creo que no me entregó nadie o me entregó un alumno. No me acuerdo en este momento. Frente al director. Bueno, entonces ya dado eso y comprobado eso, le explico al director que no es que yo haya mentido, sino que realmente nadie me lo explicó. Nadie me lo entregó, ¿sí? Entonces, ahí queda demostrado que en realidad yo no había mentido, no había trabajado mal, simplemente que esa actividad no había estado resuelta ni la primera vez ni la segunda vez. Entonces, cuando llego al aula, frente al director que vino a observarme, les pido por favor a todos que entreguen esa actividad que dicen haber hecho. Claro, no pudieron sostener esa travesura de chicos, esa inocencia de chicos, porque pensaban que quedaba ahí nada más, y que simplemente zafaban de ese día de los deberes para casa y nada más. Entonces, esa inocencia de los chicos, esa travesura de los chicos, ahí se cayó. ¿Por qué? Porque nadie tenía la actividad que habían dicho que habían hecho. Entonces, ¿qué hice? ¿Cómo resolví? Bueno, entonces vamos a hacer esa actividad entre todos frente al director. Expliqué cuál es el problema de la continuidad pedagógica. A vos, tu docente, puede ser muy didáctico a la hora de darte un texto o una actividad para hacer en tu casa, pero a veces cuesta más hacer los deberes en casa por una cuestión de tiempo, de ganas, y a veces por comprender por qué no tenemos la suficiente independencia a la hora de estudiar en casa o no entendemos si alguien no nos explica. Por ahí leemos el texto, pero hasta que alguien no nos explique eso no lo entendemos. O vemos la consigna, pero nos parece muy difícil hasta que la profe nos explica que no era tan complicado, sino que era más fácil de lo que parecía. De hecho, esta actividad, estoy diciendo que la llamada de atención del director me decía que era demasiado sencilla. Entonces, lo que hice fue resolver que lo íbamos a hacer ahí en clase. Expliqué todo el texto, lo leímos entre todos, lo analizamos, empezamos a ver cada una de las consignas, eran preguntas sencillas, algunas las pudieron resolver ahí en grupo, entre todos, otros no. ¿Por qué? Porque descubrí ahí que tenían un problema primero de comprensión lectora, ¿sí? Porque no podían comprender el texto, porque algunas preguntas eran sobre el texto y no podían llegar a la conclusión, ¿sí? O a la respuesta. Y después entender qué es lo que estoy preguntando, ¿sí? Entonces, algunas preguntas las llegamos a resolver y otras no porque se les complicó mucho. ¿Y qué parte se le complicaba mucho a los chicos? La parte donde escribían, donde resolvían las consignas en su carpeta y escribiendo, ¿sí? Explicando el texto, por ejemplo. O, por ejemplo, si yo te pregunto ¿a qué nos referimos cuando hablamos de soberanía? Hablando de las Islas Malvinas, los alumnos encontrar esa parte que estaba explicado en el texto no lo podían encontrar, ¿sí? Entonces, lo que pasó ahí es que algunas consignas lo lograron resolver de manera escrita, otras no las lograron resolver. Y yo tenía de ese mismo tema, que era las Islas Malvinas, tenía los afiches que ellos en clases anteriores habían hecho de manera grupal, todo el curso lo había resuelto. Entonces les devolví los afiches de ellos que ya habían hecho ellos en clase y con toda esa información, solamente que le habían pasado un afiche, que era la misma información, nada más que ¿qué diferencia había entre la continuidad pedagógica y esta actividad? Era la misma información, era la misma temática, el mismo contenido, que eran las Islas Malvinas, pero cuando se llevaron esa tarea para la casa no lo pudieron resolver de manera escrita. Les costó la comprensión lectora, pero este afiche que habían hecho con esas temáticas, cuando se los entregué, no les tomé prueba sorpresa, sino que les dije, el que se anima a pasar al frente a explicar la cartulina, ¿sí? El trabajo que hicieron, pasa si quiere, ¿sí? Y iban a tener una evaluación. Si quiere, eso es decisión. Era su decisión. Si se sentían seguros, si querían, podían pasar a explicar lo que habían hecho en la cartulina, su trabajo. Primero aclarar que si les iba bien, yo la nota la iba a tomar como válida, y si les iba mal, si no lo podían hacer, no lo iba a tener en cuenta a la hora de calificarlos,
porque realmente parecía una evaluación sorpresa. Y no era la idea castigarlos, sino que la idea era que yo sabía que ellos sabían mucho sobre el tema, porque habíamos trabajado un mes sobre ese tema. Entonces quería que, ya que estaba el director presente, que ellos explicaran qué era lo que veníamos trabajando, ¿sí? Desde su mirada. Entonces pasaron con los afiches y empezaron a explicar grupo por grupo qué es lo que habían trabajado cada uno, qué había pasado en los medios durante la dictadura, ¿sí? Qué implicaba la soberanía, qué tipo de riquezas, ¿sí? Riquezas culturales, riquezas, qué tipo de riqueza natural había en Malvinas, ¿sí? Bien, entonces es, porque hablamos de soberanía, de poder defender esos derechos, esas riquezas, ¿sí? Defender las riquezas que tenemos. Y bueno, ¿qué tipo de riquezas hay? No solamente hay cuestiones económicas, sino que hay cuestiones naturales también a proteger. Entonces, cuando los chicos pasan muy bien a explicar cada uno su actividad, solo se iba a tener en cuenta, solamente yo iba a tener en cuenta la nota si le iba bien. Por suerte pasaron todos se animaron, todos pasaron y lo explicaron de manera excelente. ¿Y qué quedó en evidencia ahí? Que los chicos no podían resolver algo escrito, pero a la hora de hacer una ficha y explicarlo de manera oral, y siempre estando seguros de que nadie lo iba a castigar por hacerlo mal o equivocarse, con esa tranquilidad de que no era castigo, no era evaluación para asustarse, sino que simplemente ver hasta ese momento qué era lo que habían aprendido, qué era lo que le interesaba, qué les llamó la atención, con qué se quedaron, qué entendieron del tema. Y ahí los chicos pudieron dar una clase excelente, los chicos, y explicando todo lo que habían aprendido durante ese mes de Malvinas, ¿sí? Esto pasó en esa clase presenciada por el director, ¿sí? ¿Por qué explico todo esto? Porque todo esto, después yo le hice un acta no al director, sino explicando por qué no iba a complejizar esa actividad. Porque la actividad que me pedía que complejice, porque era muy simple, fue justo la que no pudieron resolver, ¿sí? Entonces le demostré de manera práctica cómo es que parecía tan sencilla, pero no lo podían resolver, ¿sí? Por lo menos la parte escrita, porque después en una ficha y de manera oral sí tenían los conocimientos necesarios para aprobar esa unidad didáctica, pero no lo pudieron escribir. O sea, es una curiosidad que está pasando mucho en las escuelas. Ellos. Aplausos para ellos porque les fue muy bien en la evaluación oral a todos, y no era que no sabían, no era que no entendían o que no se les había explicado bien todo el tema de Malvinas, sino simplemente que a veces nos da pánico. Se nos dificulta, nos da pánico escribir, o vemos un texto y creemos que no entendemos lo que estamos leyendo, pero si vos tenés la suficientemente confianza... Su cerebro no sabe cómo explicarlo. Claro, si vos tenés confianza en que nadie te va a castigar si te equivocás, o sea, estás cómodo en el curso, si te gusta la afiche como herramienta pedagógica, si te gusta explicar oral porque te defendés más mediante la explicación oral que la explicación escrita, entonces es algo a tener en cuenta, no solamente en ese curso, sino en general en todos mis cursos, porque es algo que habitualmente pasa. A veces los chicos no pueden escribir, pero nos pueden explicar, y ahí los docentes nos damos cuenta que no es que no aprendieron, no es que no saben, sino que simplemente les falta más trabajo en cuanto a la escritura, ¿sí? Y a la comprensión de texto, reforzar esa parte, pero después en la manera de comprender lo que estamos viendo, lo comprenden perfectamente. Bien, de todo eso, ¿sí? No está todo esto en mi acta. Lo que está en mi acta ahí es que yo me enojé, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tuve en conflicto con la preceptora. Y no fue así, no me enojé con la preceptora, simplemente le dije que eso no era cierto y le expliqué qué había sucedido, igual que le di las explicaciones correspondientes al director. No solamente se lo expliqué de manera directa, sino que se lo demostré en el aula, en la clase, ¿sí? De hecho, me evaluó y en la evaluación... ¿Le demostraste pruebas? Le demostré de manera práctica y en mi clase observada por él que en realidad estaba todo bien, y en realidad las confusiones que surgieron fueron confusiones y nada más.
De hecho, esa clase mía evaluada me la evaluó como algo muy positivo el director. El tema es que esa evaluación de la clase estaba perfecta, pero el problema fue que en mi acta de licencia, lo único que figuraba de toda esa clase era que yo me había enojado con la preceptora. Imagínense, de todo lo que yo recién le acabo de contar, de todo eso maravilloso que pasó, descubrimientos de todo lo bonito que hay ahí, de que los chicos, por más que no te puedan escribir, no te puedan comprender un texto, no es que no sepan, sino que simplemente no te lo pudieron explicar, ¿sí? O sea que el aprendizaje estaba, simplemente falta reforzar la parte de escritura y comprensión de texto y nada más, ¿sí? Que no quiere decir que no hayan aprendido. Entonces, en vez de quedarse con eso maravilloso que sucedió, que los chicos saben, a los chicos les interesa y tiene ese tema de Malvinas y tienen compromiso con defender a las Malvinas, y no de una manera bélica, sino siempre de una manera diplomática y con argumentos geográficos, porque las Malvinas son argentinas, ¿sí? O argumentos de distintas partes, de distintos aspectos de lo que sucedió cuando sucedió en la Guerra de Malvinas. En vez de quedarse con eso y tomar nota de eso, no porque yo sea la maestra ejemplar, sino que en eso quedó tan evidenciado como a los chicos les gusta la exposición oral, que es la herramienta donde realmente se los puede evaluar, se puede ver lo que aprendieron y es muy didáctico, muy libre, y si los chicos están cómodos es muy divertido. Entonces, en vez de tomar nota de eso, ¿qué hicieron? Si bien en mi evaluación estaba, en mi acta de licencia, lo único que quedó registrado es que yo ese día me enojé, ¿sí? Cuando en realidad no pasó eso. En realidad fue una clase, por más que haya empezado así, con una confusión, una travesura de chicos, y nada más que una travesura de chicos, eso ni siquiera los hace mentirosos. Lo que pasó fue una travesura de chicos, una inocentada, pensar vamos a zafar de la actividad de hoy, de las tareas para casa de hoy, y no va a pasar nada. Y no, eso tuvo consecuencias, y no por parte de los chicos, no por culpa de los chicos, porque eso fue solamente una inocencia de parte de ellos, sino que después en mi acta lo único que figura es que ese día me enojé supuestamente con la preceptora, cuando en realidad ni siquiera me enojé con los alumnos. Ni siquiera ningún alumno va a poder decir que ese día yo me enojé por esa travesura, porque simplemente si hay algo así, hay una confusión, y si los chicos dicen algo que no es cierto, simplemente demuestro que eso no es así, simplemente piden. Si los chicos dicen que hicieron una actividad y yo sé que no lo hicieron, ¿qué hago? Les pido la actividad, que me la entregue, como hace cualquier profesor. Si vos me decís que hiciste la actividad y yo sé que no lo hiciste, ¿qué haces? ¿Me entregás por favor el trabajo práctico? Y no lo va a tener porque no lo hizo, ¿sí? Entonces esa travesura se termina así, de manera profesional, y no castigándolos por eso, no diciéndoles que son mentirosos, no enojándome con los alumnos, sino que simplemente resolviéndolo entre todos a medida que podamos, y si no llegamos por cuestiones de tiempo, porque era corta la clase, entonces, ¿qué hice? Busqué otra herramienta para que ellos pudieran defender su trabajo, que fue esos afiches que ya habían hecho en clases anteriores, simplemente si de manera voluntaria, si se sentían seguros, podían pasar a defender qué es lo que habían trabajado, ¿sí? Y lo hicieron de manera maravillosa. O sea, ese día era para festejar y no para crear un acta de un chusmerío que sería que yo me enojé. Que de última, y si me enojé, ¿cuál es? Porque no pasó, pero si hubiese pasado, si una docente la acusan de algo que no hizo y se enoja, ¿cuál sería el problema si no empezó a insultar, si no te pegó, si no revolvió nada, si no hubo violencia? ¿Cuál es el problema que una docente se enoje con una par que es la preceptora? Ni siquiera con los chicos, con una par. Entonces, porque los chicos no se quejaron que yo me enojé, porque yo no me enojé. Solamente se quejó la preceptora de que yo me había enojado. Entonces, gracias a esos chimeríos, chimerío número 1, que la auxiliar me hizo un acta ese día por ser yo, ¿cómo sería? Conflictiva, porque tuvimos una discusión porque no me permitió tomar mate en el comedor, ¿sí? Esa fue el primer chusmerío. Segundo chusmerío fue que algunos compañeros decían que yo hablaba sola,
y ya expliqué que solamente pensé en voz alta y nada más. Y si alguien me preguntó alguna vez por qué haces eso, explico que es que simplemente se me escapó un pensamiento y nada más. Y tercer chismerío es que la preceptora dice que yo me enojé. Imagínense todo eso en mi acta, En un día. en mi acta de licencia. Realmente no tiene sentido que yo haya estado 2 meses de licencia por estos chusmeríos de barrio, ¿sí? Y no quiero estigmatizar el barrio, ¿sí? En cualquier parte hay chismerío, pero bueno, es un dicho, ¿sí? Es un dicho, es algo que nosotros habitualmente decimos, pero como si los chismeríos fueran del barrio. Los chismeríos están en todos lados y en las escuelas están, y a veces se traducen en actas chusmetas, que la chusmeta no soy yo, la chusmeta es el acta, y ni siquiera es el acta, son las personas que mienten en el acta. Y ese chusmerío en el acta significó en mí una licencia injustificada, inmadura, antiprofesional, que realmente es lamentable que esto esté pasando hoy en las aulas, hoy en las escuelas, y que una docente sea licenciada solo porque algunos compañeros, como son la auxiliar, la preceptora y algunos colegas, somos todos, o algún docente también haya hecho un acta que simplemente es chusmerío y nada más, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de par, van a ser pares míos todos mis compañeros, ¿sí? Y porque por más que hayan jerarquías en la educación, que todos lo sabemos, inspector, director y demás, yo siempre defendí que somos todos compañeros de trabajo y nada más, ¿sí? La jerarquía en la educación es una cuestión burocrática y nada más, porque nadie es superior a nadie, simplemente es una cuestión organizativa y nada más, ¿sí? Y lo saben todos mis alumnos, porque siempre les expliqué que yo sea la docente no me hace estar en un nivel superior a ellos. No soy la amiga por por una cuestión profesional, pero estamos en niveles humanos, ¿sí? En el mismo lugar, ¿sí? No hay nadie superior a otro, ni siquiera con cuestiones jerárquicas, ¿sí? Porque yo tuve una docente cuando yo era chiquitita que nos decía, yo estoy acá y ustedes están acá, ¿sí? Y resulta que esa docente era más peticita que todos nosotros. Pero bueno, son cosas que pasaban en la antigüedad y siguen pasando, chicos. Es tremendo. Pero bueno, yo nunca voy a ser una docente que les diga eso a mis alumnos, tampoco a mis compañeros, ¿sí? Que son todos, que son los auxiliares y que son los preceptores y demás. No quiero decir directores e inspectores porque se van a ofender de tanta progresión de mi parte. Pero bueno, entonces, estos son todos los chusmeríos por los cuales yo estoy de licencia y dicen que yo soy chusma porque los cuento en mis redes sociales, cuando en realidad los que hicieron chusmerío de barrios fueron mis colegas que inventaron actas y eso acabó en mis problemas laborales, que es licencia injustificada, licencia de 2 meses más o menos de duración, que donde yo tuve que comprobar con especialistas, ¿sí? Que no estoy en un delirio mental, porque ya tenía certificados ya del año pasado, tenía varios certificados del año pasado por varios profesionales, y este año tuve que buscar nuevos certificados que avalen esto y los llevé como correspondía, ¿sí? Entonces, nada, esta intención no es ir contra la educación pública, porque lamentablemente me pasó en la escuela pública, sino que simplemente es alertar que estas cosas no pueden pasar en democracia. Estas cosas no pueden pasar que se me dé de alta mi licencia justo el día anterior al Día de la Diversidad Cultural, ¿sí? Y no hace falta solamente mirar mi apariencia para darme cuenta de qué es lo que estoy diciendo. Entonces, fíjense que estamos en democracia, estamos hablando de respeto a la diversidad cultural y cómo
es que es tan importante repetir el respeto, repetir que hay que ser tolerantes, repetir de que hay que trabajar la convivencia, no solamente de parte de los alumnos, sino de parte de todo el personal que trabaja en instituciones, ¿sí? Privadas y públicas, porque esto debe pasar en todos lados. Yo no digo que la escuela privada es mejor que la pública, creo que Están en niveles iguales. ellos tuvieron un buen paso por la escuela semiprivada y no tuvieron inconvenientes. Tampoco voy a decir que la escuela privada es mejor, porque yo te digo, a mí no me gusta, no quiero una educación religiosa para mis hijos, apuesto por una educación laica y pública. Y realmente decir que yo soy Milei porque quiero privatizar la educación solo porque cuento lo que ustedes me hicieron es la verdad una hipocresía muy grande, ¿sí? Decir que quiero privatizar la educación, soy de derecha o soy Milei solo por contar en redes sociales y en la justicia y en inspecciones y en profesionales de la medicina, qué es lo que hicieron conmigo, con mi hija, con mi familia. Digo solo con mi hija porque mi hijo no le pasó esto, solo a mi hija. Joya. ¿Sí? Entonces son escuelas distintas. A ella le pasó, a mi hijo no. Pero mi hija pasó por 3 escuelas que fue hostigada. Y yo en mis 2 cargos y medio me pasó esto, que hubieron acusaciones falsas que terminaron en mi licencia y que por suerte todavía hay profesionales que tienen ética y no inventaron certificados truchos de insanidad mental porque yo no estoy loca, simplemente cuento lo que pasó en las escuelas donde estuve trabajando, ¿sí? Entonces, acusarme de querer privatizar la educación por eso es muy hipócrita de la parte de cualquier persona que lo haya sostenido, ¿sí? Porque yo defiendo la educación pública, apuesto por la educación pública, mis hijos hoy en día están en una escuela pública cada uno, yo trabajo en instituciones públicas y defiendo la educación pública en cada paro que hice, en cada movilización que fui y en cada contenido que doy y siempre defiendo la educación pública en cada clase, promoviendo esto como algo a cuidar, un derecho a cuidar. Entonces realmente fue muy injusta mi licencia, entonces hoy es un día triste, me levantaron la licencia mal puesta, pero es que es triste porque tengo que ir a trabajar, no, es triste porque esta licencia nunca tendría que haber existido, ni el año pasado ni este año. No tendría que haber existido esta licencia, es parte de discriminar, parte de hostigar, vaya a saber qué, yo no me quiero ni arriesgar a ver por qué es que fui perseguida en las escuelas donde trabajé, igual que mi hija, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero hacerla tan larga, pero es una explicación de todo lo que sucedió, ¿sí? Espero que mañana me reciban con profesionalismo mis colegas y que todo siga como siempre con mis alumnos, trabajando de la misma manera que siempre y que podamos vivir mañana, 12 de octubre, con el respeto que hay que tener a ese día, ¿sí? Entonces, bueno, nada, explicar por qué estuve de licencia, por qué hoy me levantan la licencia y yo sigo triste, no tengo depresión por eso, no diagnostiquen todo, no digan que porque estar triste estoy depresiva, ¿sí? Porque después diagnostican cosas que son sentimientos normales de cualquier persona, ¿sí? Si no tenés sentimientos y habría que ver qué pasó, ¿sí? Porque estar triste no nos hace depresiva a las mujeres, no somos histéricas, ya superamos eso, no volvamos a que las mujeres están tristes y lloran, son histéricas, son depresivas, ¿sí? Entonces, hoy, en vez de estar festejando que me levantaron la licencia y mañana puedo volver a mi puesto laboral como corresponde, estoy triste porque mañana, recién hoy soy consciente que mañana es el día del respeto a la diversidad cultural y realmente es tan injusto que una persona hoy en día, en el 2023, sea discriminada, sea excluida por distintas, vaya a saber qué es lo que discriminan. Cada uno en su conciencia sabrá qué les molestó de mí, qué les molestó de mi hija en las escuelas donde habitamos, ¿sí? Ustedes sabrá su conciencia, porque obviamente nadie se va a hacer cargo, nadie va a reconocer que esto ocurrió, pero por lo menos que no se te vea la carita, hija. Entonces, lo que va a pasar es Le pones un sticker. Lo que va a pasar es que realmente
sería muy importante trabajar el respeto y la tolerancia al distinto en todas las instituciones, públicas y privadas, porque esto no puede volver a ocurrir. Que una persona, una mujer, No da que vuelva. una mujer que está a cargo de sus hijos, ¿sí? Y no, o sea, no le puede pasar ni a mujer, ni a hombre, ni a ningún trabajador y trabajadora. A ningún Pero humano. a las mujeres es fácil decir que somos depresivas, es fácil decir que estamos locas, es fácil decir que somos histéricas solamente por expresar algún sentimiento normal, natural de cualquier persona, ¿sí? Pasa esto. Entonces, decir que esto no es cuestión de género realmente es ocultar información, ¿sí? Entonces, nada, eso, y la verdad es lamentable que yo en vez de estar festejando que vuelvo a mi trabajo, estoy triste porque recién me doy cuenta que mañana es hoy me di cuenta de que mañana es el Día de la Diversidad Cultural y que vamos a estar todos en los actos haciendo un acto hipócrita porque en el discurso vamos a ser perfectos, digamos discursos hermosos y después a la hora de ponerlo en práctica es que se nota la incoherencia entre el discurso y lo que pasa, ¿sí? Entonces nada que festejar mañana, nada que festejar y espero que nadie use esto políticamente, ¿sí? Ni para privatizar, ni para nada, porque yo no quiero la privatización de la escuela. Yo quiero defender la escuela pública a pesar de lo que nos pasó, ¿sí? Pero bueno, lo cuento en las redes sociales no porque soy chismeta, lo cuento para que a compañeras que le esté pasando lo mismo, que generalmente son mujeres, pero sé y ya di testimonio y hice denuncias que a mis compañeros docentes también le ha pasado, hombres, también le ha pasado. Yo soy testigo de eso. Y están las denuncias donde corresponden, pero que nunca llegan a buen puerto. Entonces, nada, esta es mi explicación por qué hoy en vez de estar festejando que vuelvo a mi trabajo, estoy triste porque por el día en que estamos.